Día 41. Confesiones de San Agustín, libro 12. Estaremos compartiendo los capítulos del 26 al 32 con los siguientes temas. Si yo fuera Moisés y viviera en aquella época. El poder de la palabra sencilla. Diversas opiniones sobre el pasaje de Moisés. La prioridad de la materia. Que la verdad haga de juez. Muchos sentidos verdaderos, que el error no juegue con nosotros. Capítulo 26. Si yo fuera Moisés y viviera en aquella época. Y, sin embargo, Dios mío, sublimación de mi bajeza y descanso de mi trabajo, que escuchas mis confesiones y perdonas mis pecados al mandarme que ame a mi prójimo como a mí mismo. No puedo creer que Moisés, fiel servidor tuyo, haya recibido de ti un don inferior al que yo hubiera deseado y querido que me otorgaras a mí. En caso de que yo hubiera nacido en la época en que él nació y me hubieras asignado su puesto para comunicar por medio del ministerio de mi corazón y de mi prédica aquellas escrituras que en el futuro habían de redundar en tanto provecho a todas las naciones y que desde la cumbre de su autoridad iban a prevalecer por encima de todas las palabras del orgullo y de la mentira por todo el orbe de la tierra. Me hubiera gustado de haber sido yo Moisés en aquella época, en vista de que todos tenemos el mismo origen, y pensando en el pasaje, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él? Salmo 8, versículo 5. Me hubiera gustado si entonces yo hubiera sido él y me hubieras encargado la tarea de escribir el Génesis, que me hubieras concedido tal elocuencia y tal modo de componer las palabras que aquellos que son todavía incapaces de comprender de qué modo crea Dios, no rechazaran mis palabras como algo superior a su capacidad, y que aquellos que son capaces de comprenderlas hallaran, sin omisión alguna, en las breves palabras de tu siervo cualquier opinión verdadera que fuera producto de su reflexión, y que si alguno, a la luz de tu verdad, viera otra interpretación, que tampoco ésta dejara de ser comprendida en dichas palabras. Capítulo 27. El poder de la palabra sencilla. Así como la fuente situada en un lugar reducido es más abundante y se extiende por muchos riachuelos suministrando corriente a espacios cada vez más amplios que cualquiera de estos arroyuelos que, salidos del mismo manantial, van por muchos lugares. Así ocurre con el relato de tu servidor Moisés, que había de redundar en provecho de muchos predicadores. En un pequeño número de palabras brotan ríos de nítida verdad, en donde cada cual a su manera extrae la verdad que puede, unos una, otros otra, que luego va extendiéndose en más largos meandros de palabras. Hay algunos que al leer o escuchar el pasaje aquel se imaginan a Dios como una especie de hombre o como un poder dotado de una masa inmensa, quien con una decisión nueva y repentina produjo fuera de sí, y como en lugares distantes, el cielo y la tierra, dos cuerpos grandes, uno arriba y otro abajo, donde están contenidas todas las cosas, y cuando oyen, dijo Dios, hágase tal cosa y se hizo tal cosa, piensan en palabras que tuvieron un comienzo y un final, que resonarán un tiempo y que luego pasaron. Y después de pasadas existió lo que se ordenó que existiera. Y si por casualidad piensan alguna otra cosa por el estilo, opinan según la costumbre de la carne. Pero en estas personas, animalitos todavía, mientras su debilidad está sometida a una especie de gestación en el seno materno, mediante este estilo muy humilde de palabras, su fe va edificándose de una manera totalmente sana
por la que sostienen con firmeza que Dios hizo todas las naturalezas que sus sentidos perciben en toda su maravillosa variedad. Y si alguno de ellos, despreciando esa especie de bajeza de las palabras, con su presuntuosa debilidad sale fuera de la cuna humilde que le dio vigor, ¡ay!, caerá miserablemente. Señor Dios, ten piedad. Que a ese político sin plumas aún no lo pisen los peatones. Manda a tu ángel que le reponga en su nido para que viva hasta que aprenda a volar. Capítulo 28. Diversas opiniones sobre el pasaje de Moisés. Pero hay otros para quienes estas palabras no son ya un nido, sino tupidos bosques. Ven en ellas los frutos escondidos y vuelan alegres, gorjean y los picotean. Cuando leen y oyen estas tus palabras, Dios eterno, observan que todos los tiempos pasados y futuros son superados por tu permanente estabilidad. Sin embargo, no existe criatura temporal que tú no hayas hecho. Que por ser tu voluntad una misma cosa contigo, sin el más mínimo cambio y sin que en ella surgiera una decisión nueva, hiciste todas las cosas, no sacando de ti una semejanza tuya como forma de todas las cosas, semejante a ti, sino formando de la nada una cosa diferente e informe, capaz de recibir una forma a través de su semejanza retornando a ti, que eres el uno, en la medida regulada con anterioridad y concedida a todas las cosas según su especie, llegando de este modo todas las cosas a ser muy buenas. Génesis capítulo 1, versículo 3. Tanto si permanecen cerca de ti como si, alejándose gradualmente en el tiempo y en el espacio, operen o sufran hermosas variaciones. Observan esto y se gozan en la luz de tu verdad en lo poco que pueden. Algunos de estos, al considerar el texto, en el principio hizo Dios, por este principio entienden la sabiduría, porque ella es el principio que nos habla. Otros, al considerar estas mismas palabras, entienden por principio el comienzo de las realidades creadas e interpretan el pasaje así: en el principio hizo, como si dijera primeramente hizo. Y entre aquellos que entienden la expresión en el principio en el sentido de que creaste en la sabiduría del cielo y la tierra, el uno cree que cielo y tierra son simples nombres dados a la materia creable del cielo y de la tierra. Otros, que son naturalezas ya formadas y distintas. Otros, por supuesto espiritual, y con la palabra tierra una materia informe y corporal. Y de los que bajo los nombres de cielo y tierra entienden la materia aún informe de que había de formarse el cielo y la tierra, ni siquiera lo entienden de la misma manera. Hay quien piensa que de la materia se habría desarrollado la criatura inteligible y sensible. Otros creen que de ella se desarrollaría únicamente la masa sensible y física que incluye en su vasto seno a todas las naturalezas visibles y perceptibles. Incluso entre aquellos que sostienen que en este pasaje cielo y tierra designan las criaturas ya organizadas y distribuidas. No todos opinan de manera similar, sino que uno sostiene que se trata de la creación visible e invisible. Otros solo de lo visible, donde observamos el cielo luminoso y la tierra oscura y los seres que en ellos se encuentran. Capítulo 29. La prioridad de la materia. Por otra parte, quien interpreta el texto en el principio hizo, simplemente como un modo de decir primeramente hizo, no cuenta con la posibilidad de entender con visos de veracidad cielo y tierra,
sino interpretándolos como la materia del cielo y de la tierra, o sea, del universo creado, inteligente y visible. Porque si pretenden comprender un conjunto como conformado ya en su totalidad, con toda justicia podemos preguntarle, si esto es lo primero que hizo Dios, ¿qué es lo que hizo después? Una vez hecho el universo, no tendrá nada que decir y tendrá que oír, muy a pesar suyo, ¿cómo es que hubo un primero si no hubo un después? Pero cuando dice que primeramente hizo la materia informe y después la dio forma, no dice nada absurdo, con tal de que sea capaz de discernir qué es primero por eternidad, qué ser es primero por tiempo, qué ser es primero por valor, qué ser es primero por origen. Así, por ejemplo, en la eternidad, Dios precede a las cosas, en el futuro precede a la flor, en el origen el sonido precede al canto. Entre las 4 prioridades citadas, la primera y la última son muy difíciles de entender. La segunda y la tercera son más fáciles. Rara y muy ardua, Señor, es la visión contemplativa de tu eternidad, creadora e inmutable de realidades cambiantes, y por eso tiene prioridad sobre ellas. ¿Y quién tiene tan penetrante la visión de su espíritu como para poder distinguir sin gran esfuerzo cómo se explica la prioridad del sonido sobre el canto? Siendo el canto un sonido dotado de forma y sabiendo que una cosa puede existir no formada y que lo que no existe no puede ser dotado de forma. Lógicamente, la materia precede a lo que se hace de la materia, pero no porque sea quien hace, pues más bien es hecha. Tampoco precede por intervalo de tiempo, porque no emitimos en un primer tiempo los sonidos e informes sin canto, y en otro tiempo posterior los adoptamos o modelamos en forma de canto, al igual que hacemos trabajando la madera con que fabricamos un arcón o la plata para hacer una copa. Estos materiales preceden en el tiempo a la forma de los objetos que de ellos se fabrican. Pero en el canto no ocurre así. Cuando se canta, se oye el sonido del canto. No existe primero un sonido informe y luego su formación en un canto. Un sonido cualquiera, después de resonar, se desvanece sin dejar nada que se pueda volver a tomar para componerlo con arte. Por eso el canto se desarrolla en su sonido. Su sonido es su materia, pues este mismo sonido es el que recibe la forma para hacer canto. Por eso, como decía, la materia del sonido precede a la forma del canto. No goza de prioridad por una capacidad creadora, ya que el sonido no es el autor del canto, sino que viene del cuerpo puesto al servicio del alma que canta, para realizar el canto en base al cuerpo. Tampoco goza de prioridad temporal, porque el sonido es simultáneo al canto. Tampoco por prioridad de valor, porque el sonido no es mejor que el canto, ya que el canto no es un simple sonido, sino un bello sonido. Eso sí, goza de prioridad de origen, porque el cuando no recibe forma para hacer sonido, sino que el sonido recibe forma para hacer canto. Valiéndose de este ejemplo, que entienda quien pueda que primero fue hecha la materia del universo y recibió el nombre de cielo y tierra, porque de ella fueron hechos el cielo y la tierra. No fue creada primero en el tiempo, porque son las cosas formadas las que originan el tiempo, mientras que la materia era informe y es captada en el tiempo y simultáneamente con el tiempo. Sin embargo, nada puede decirse de ella, fuera de atribuirle una cierta prioridad en el tiempo. Ocupa el último escalón de los seres, porque las cosas formadas son, lógicamente,
más perfectas que las cosas informes. La precede la eternidad del Creador, para que de la nada hubiese de qué hacer algo. Capítulo 30. Que la verdad haga de juez. Ante tal diversidad de opiniones verdaderas, que sea la misma verdad la que actúe de conciliadora, y que nuestro Dios tenga piedad de nosotros. Salmo 67, versículo 2. De modo que usemos legítimamente de la ley según el fin del precepto, que es la pura caridad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 8. Por tanto, si alguno me pregunta cuál fue, entre todas estas interpretaciones, el sentir de Moisés, aquel gran servidor tuyo, no puedo responder con mis confesiones. No te lo confieso, porque lo desconozco. Sin embargo, sé que son verdaderas aquellas opiniones, excepto las carnales, de las que he hablado, lo que he considerado oportuno. Pero a esos pequeñuelos de buena esperanza no les asustan estas palabras de tu libro. Sublimes en su humildad y copiosas en su brevedad, y a cuantos confieso que en esas palabras ven y dicen cosas verdaderas, amémonos unos a otros y amémoste al mismo tiempo a ti, Dios nuestro, fuente de la verdad, si es que realmente tenemos sed de ella y no de fantasías vanas. Y honremos también a tu servidor, dispensador de esta escritura, lleno de tu espíritu. Honrémosle creyendo que al consignar por escrito estas cosas por revelación tuya, tuvo presente lo que en ellas tiene principal relevancia, no solo por la luz de la verdad, sino también por los frutos de la utilidad. Capítulo 31. Muchos sentidos verdaderos. Así que cuando uno dice, el pensamiento de Moisés coincide con el mío, y otro le replica, no, más bien coincide con el mío, me parece que yo respondo con un espíritu más religioso. ¿Por qué no las dos interpretaciones si ambas son verdaderas? Si otros descubren en estas palabras una tercera o una cuarta interpretación verdadera o cualquier otra interpretación, ¿por qué no vamos a creer que Dios, para adecuar las sagradas letras a las interpretaciones de muchos, que en ellas habían de ver sentidos diversos y verdaderos? Desde el fondo de mi corazón yo declaro decididamente que sí. Elevado a la cumbre de la autoridad, escribiera algo, preferiría escribir de modo que en mis palabras hallara eco todo cuanto de verdad pudiera captar cada cual en estos temas, antes que darles un sentido verdadero, único y claro, con el objeto de excluir los demás sentidos cuya falsedad no pudiera ofenderme. No quiero, pues, Dios mío, ser inconsciente hasta el punto de no creer que semejante hombre no haya merecido de ti esta distinción. En términos absolutos, este hombre sintió y pensó en estas palabras, mientras las escribía, toda la verdad que en ellas hemos podido encontrar y la que no hemos podido aún encontrar, pero que puede encontrarse en ellas. Capítulo 32. Que el error no juegue con nosotros. Por último, Señor, que eres Dios y no carne y sangre, si algo dejó de ver el hombre, ¿acaso también a tu espíritu que me conducirá a la tierra llana? Salmo 143, versículo 11. ¿Se le puede ocultar alguna cosa que en aquellas palabras tuyas te proponías revelar por tu cuenta a los lectores del porvenir? Aunque aquel por quien fueron escritas pensara quizá en una sola de las múltiples interpretaciones, en tal caso, el sentido que él pensó sería sin duda el más importante de todos. En cuanto a nosotros, Señor,
muéstranos esa interpretación o cualquier otra que te plazca y que sea verdadera, de modo que tanto si nos descubres la misma que mostraste a aquel hombre extraordinario, como alguna otra con ocasión de aquellas mismas palabras, seas tú quien nos apaciente y que no sea el error el que juegue con nosotros. Mira, Señor Dios mío, qué cantidad de cosas he escrito, cuántas cosas sobre tan pocas palabras. A este ritmo, ¿cómo voy a tener fuerza y tiempo suficientes para explicar todos tus libros? Permíteme, pues, que en ellos te confiese de una manera más breve y que elija un sentido único, que tú me inspires como verdadero, seguro y bueno, aunque se me presenten muchas cosas allí donde haya posibilidad de que puedan ofrecerse muchas. Que mi confesión se base en tal fidelidad que si llego a formular lo que pensó tu ministro, lo haya rectamente y con el mayor grado de perfección. Debo intentar hacerlo así, pero si no consigo alcanzarlo, que al menos consiga expresar lo que tu verdad quiere decirme por medio de las palabras de Moisés, a quien ella inspiró lo que le plugó.